En la lujosa fiesta de compromiso de la hija de mi esposo, ella levantó su copa, sonrió frente a decenas de invitados y señaló directamente hacia mí. Esta es mi madrastra, una mujer inútil que solo sabe quedarse en casa viviendo de los demás. Toda la mesa estalló en risas. Las carcajadas se extendieron a lo largo de la larga mesa, frías como cuchillas. Yo me quedé de pie en silencio en medio de la sala iluminada, convertida en el entretenimiento de toda la noche, recibiendo miradas de desprecio como si fuera alguien que nunca debió estar allí. Pero justo en ese momento, la futura suegra de ella entrecerró los ojos y me miró con mucha atención. Espera, ¿usted no es la mujer que Etienne? Y en ese mismo instante, las risas en la sala comenzaron a apagarse. Y yo soy Casilda, tengo 75 años, y así es como empezó mi historia. Si alguna vez han asistido a una fiesta de la alta sociedad que ama presumir, reconocerán su esencia de inmediato. Es una mezcla entre el perfume caro de Andalucía, el olor intenso de las trufas y el sonido agudo de las copas de cristal chocando entre sí. Aquella noche, yo, Casilda, entré al hotel del centro donde se celebraba el compromiso de Nuria, la hija de mi esposo. Llegué bastante temprano. A mi alrededor, el gran salón estaba inundado por la luz brillante de enormes lámparas de cristal. Muchos empresarios, señoras con vestidos de gala de seda y socios de negocios de la familia de Bruno, el futuro novio, murmuraban entre ellos. Cuando pasé cerca, algunas miradas curiosas recorrieron mi vestido oscuro, bien cortado pero muy sencillo. A sus ojos, yo era como un cuervo gris que se había perdido en medio de un grupo de cisnes. Pero no me importó. Enderecé la espalda, dejé que el sonido de mis tacones marcara el ritmo sobre el piso de mármol, y avancé en silencio hacia el único propósito que tenía en esa sala. Fui hasta la mesa ubicada cerca de la esquina del escenario. Allí, Octavio, mi esposo, estaba sentado en silencio en su silla de ruedas. Desde la grave enfermedad que sufrió hace años, el hombre que antes hacía temblar el mundo de los negocios, ahora solo puede comunicarse con parpadeos y leves gestos de sus cejas. Me acerqué por detrás, coloqué suavemente mi mano sobre el hombro de su saco y me incliné para acomodar su corbatín. Él levantó la mirada hacia mí y en sus ojos apareció una expresión de tranquilidad. Elegí quedarme de pie detrás de él, observando el escenario en silencio. Una mujer que ha vivido lo suficiente no necesita hablar para demostrar que está presente. Un sonido de clink resonó desde el micrófono. Brillaba con un vestido de gala adornado con perlas, sosteniendo una copa de champán burbujeante. El ambiente se quedó en silencio de inmediato. Con una sonrisa dulce, cuidadosamente ensayada, Nuria comenzó su discurso. Agradeció a la familia del novio Bruno. Agradeció a los invitados distinguidos, a los magnates de la élite que habían venido a celebrar. La atmósfera estaba llena de alegría, con asentimientos de aprobación y sonrisas educadas. Pero entonces vi cómo la comisura de los labios de Nuria se levantaba. Una sonrisa burlona, fría como el viento de invierno que sopla a través de los Pirineos. Cambió el tono de su voz. De la dulzura pasó a un matiz irónico. «Damas y caballeros», dijo Nuria, con la mirada afilada como una navaja dirigida directamente hacia donde yo estaba de pie. «Ya que hoy están aquí las personas más importantes de ambas familias, quiero rendir homenaje a alguien muy especial en mi vida». Cientos de cabezas comenzaron a girar siguiendo la dirección de su mano. El dedo largo y delgado de Nuria apuntó directamente hacia mí. «Les presento a mi madrastra, una mujer que ha vivido en la casa de mi padre durante muchos años. Es realmente admirable, señoras y señores, porque no necesita hacer absolutamente nada, solo quedarse en casa, respirar y vivir completamente del patrimonio que mi padre construyó con sudor y sacrificio». Un silencio mortal se extendió por un instante. Luego, algunas risas sarcásticas surgieron desde el lado de la familia del novio, antes de propagarse rápidamente por otras mesas. Pensaron que era una broma oscura al estilo de la alta sociedad. «Así es»,
Nuria levantó la copa aún más alto, su voz cayendo como clavos sobre mi orgullo. Especialmente desde que mi padre está en silla de ruedas, ella vive aún más tranquila. Todo ya está servido en bandeja de oro. Vamos, un aplauso para esa gran dedicación. Las risas estallaron más fuerte. Cientos de miradas ya no se contuvieron. Se clavaron en mí. Podía sentir claramente la curiosidad de quienes disfrutan viendo drama, la lástima de algunas damas y el desprecio abierto de la madre de Bruno en la mesa de enfrente. Los murmullos empezaron a crecer como un enjambre de abejas. Me evaluaban de pies a cabeza, desnudándome con los juicios más crueles. Bajo mi mano, el hombro de Octavio tembló. Intentó mover su brazo débil, con una mirada severa y furiosa hacia el escenario, sacudiendo ligeramente la cabeza con desesperación para indicar a su hija que se detuviera. Pero Nuria lo ignoró. Bebió de un trago su copa de champán, sonrió con frialdad y bajó del escenario con calma mientras la música volvía a sonar. Yo seguía allí de pie, la espalda recta, la mano sobre el hombro de mi esposo ni siquiera temblaba. No bajé la cabeza ni salí corriendo del salón como alguien débil. Los españoles tienen una frase que corre en la sangre. La venganza es un plato que se disfruta más cuando se sirve frío. Pasé casi una década viviendo como una sombra para proteger la paz de esta familia. Pero esta noche, en esta sala llena de lujo, ella misma encendió una llama que jamás podrá apagar. Creen que soy un chiste, pero no saben que este escenario apenas está comenzando. Una sinfonía de murmullos volvió a levantarse cuando la primera nota de la orquesta de cuerdas sonó, disipando el silencio incómodo de antes. El salón volvió a hundirse en su lujo habitual. Desde el podio que ella misma había preparado, Nuria bajó y caminó entre las filas de mesas, repartiendo sonrisas sociales perfectas a los invitados que la observaban con miradas cargadas de significado, y luego vino directamente hacia mí. Cuando se detuvo frente a la silla de ruedas, Nuria se inclinó profundamente, acomodando con suavidad la ropa de su padre con la devoción de la hija más dedicada del mundo. Pero en el momento en que se enderezó, sus ojos me miraron fríos como un lago congelado. Sin decir una palabra, Nuria extendió la mano, y sus uñas pintadas de rojo se clavaron en mi brazo a través de la tela. Con un tirón firme y preciso, me arrastró fuera de la mesa, llevándome hacia el pasillo estrecho que conducía al balcón, donde la luz de los candelabros de cristal no alcanzaba. Cuando estuvo segura de que las gruesas cortinas de terciopelo nos ocultaban de la vista de la élite allá afuera, Nuria por fin soltó mi brazo, cruzó los brazos frente al pecho, levantó la barbilla y dejó caer sus palabras entre dientes. «Escuche bien», dijo con la voz baja y afilada. «Esta noche, todos los que crucen esa puerta son empresarios de primera, inversionistas poderosos y socios clave de la familia Bruno. Son quienes mueven el dinero de toda esta ciudad. Así que, por el bien de todos, lo mejor será que busque algún rincón y se quede callada. No se le ocurra abrir la boca para hablar con nadie». La miré directo a los ojos, sin parpadear, quieta como una antigua muralla de Toledo que no se mueve ni ante la peor tormenta. Mi calma parecía irritarla todavía más. «¿No lo entiende?», gruñó Nuria, dando un paso hacia mí. Su presencia, su forma de vestir tan pobre y su origen tan bajo. Si se pasea entre ellos, van a pensar que mi familia es de esos campesinos que se sacan la lotería y no tienen clase ni para organizar una fiesta de compromiso decente. Usted no es más que una mujer mantenida, así que haga lo que le toca. Párese detrás de la silla de ruedas de mi padre. Sea una sombra. Y solo sonría. Si alguien llega a mirarla por lástima. ¿Está claro?». Después de decir eso, se dio la vuelta para irse, pero como si de pronto recordara algo. Nuria se detuvo, volvió la cabeza y me lanzó una última mirada llena de desprecio antes de entrar por completo en la brillante luz del salón. Me quedé unos segundos más en la sombra. Alisé la tela del vestido donde su mano lo había arrugado y luego regresé con calma al salón. Apenas me acerqué al lugar donde estaba Octavio. Dos hombres de mediana edad, con trajes hechos, a medida que conversaban cerca, bajaron la voz de inmediato.
Me lanzaron una mirada llena de recelo, como si yo fuera una intrusa miserable tratando de husmear los secretos de la aristocracia. Me coloqué detrás de Octavio, incliné suavemente la jarra de cristal para llenar otra vez su vaso, y luego, con un pañuelo suave, acomodé el hombro del saco del hombre al que amo. Algunos invitados que pasaban cerca asentían por cortesía, pero sus ojos me atravesaban tan rápido como si yo fuera un mueble invisible. Sin embargo, justo en esa posición invisible podía escucharlo todo con claridad. A mi alrededor, los círculos de poder empezaban a juntarse. Hombres que olían a puro y vino hablaban con entusiasmo sobre proyectos de urbanización, terrenos de oro que pronto serían desarrollados, y rascacielos que se levantarían en el centro de la ciudad. Desde la mesa de al lado, un empresario mayor de cabello canoso que agitaba suavemente su copa de coñac empezó a hablar más fuerte. «Tienen que ver su sistema», dijo con admiración en la mirada, «una sola empresa tecnológica capaz de manejar al mismo tiempo el sistema central de operación de decenas de complejos inmobiliarios gigantes. Sin filtraciones, sin errores». Los que estaban alrededor asintieron enseguida y comenzaron a analizar el nombre de la empresa tecnológica con el entusiasmo de verdaderos creyentes. Hablaban de ella como de un gran imperio, en el que cualquiera en este círculo soñaría con tener aunque fuera una pequeña parte. Yo acaricié en silencio el reposabrazos de la silla de ruedas. Este mundo es muy pequeño, y quienes se creen la élite suelen ser los más ciegos ante lo que tienen justo delante. Pero no todos están ciegos. Al otro lado del salón, a través del mar de gente que levantaba copas y brindaba, me encontré con la mirada de la madre del novio, Teresa. Era una mujer que irradiaba ese orgullo típico de la vieja alta sociedad, vestida con un elegante vestido de gala color esmeralda, de corte refinado, parada entre un grupo de magnates, mientras sonreía y asentía a quienes la rodeaban. Sus ojos agudos recorrían constantemente el salón, como un halcón vigilando su territorio. Y entonces, aquella águila se detuvo en seco. Su mirada chocó con la mía. Al principio solo fue una mirada casual, pero después sus ojos se quedaron sobre mi rostro, entrecerrándose, profundizando más. A través del espacio ruidoso y brillante de la fiesta, pude ver claramente el cambio en el rostro de Teresa. La sonrisa social en sus labios se fue apagando. Inclinó ligeramente la cabeza y frunció las cejas como si intentara sacar un fragmento de recuerdo enterrado en lo más profundo de muchos años atrás. Un momento después, cuando el grupo de invitados que la rodeaba se dispersó para saludar a otras personas, Teresa se separó lentamente de la multitud. Sus tacones comenzaron a marcar un ritmo lento sobre el suelo de mármol, avanzando directamente hacia nuestra mesa. Sus ojos no se apartaban de mí ni por un segundo, agudos, analíticos y cargados con una sorpresa que empezaba a tomar forma. El pasado que había enterrado durante 9 años parecía haber encontrado una grieta para colarse en esta sala. El sonido de los tacones de Teresa golpeando el mármol finalmente se detuvo justo detrás de la silla de Octavio. No habló de inmediato. Durante unos breves segundos, un silencio tenso como una cuerda de guitarra se estiró entre nosotros. Su mirada pasó por encima de mi hombro y luego, como una artista experta ocultando su desconcierto, se volvió para sonreír a unos conocidos en la mesa de al lado y soltó algunas palabras de saludo social. Pero incluso mientras conversaba con ellos, la esquina de sus ojos no dejaba de vigilarme. Estaba escarbando entre las cenizas de la memoria, intentando reconstruir una imagen que creía enterrada. Luego, se giró por completo hacia la silla de ruedas. Se inclinó y le preguntó con dulzura a Octavio por su salud, con la voz aterciopelada de una dama de alto rango. Nuestras familias habían tenido trato durante un tiempo, así que esas preguntas de cortesía solo eran un telón de terciopelo que cubría su verdadera intención. Cuando Octavio respondió con un leve parpadeo, Teresa se incorporó lentamente. Sus ojos afilados como una navaja se clavaron directamente en mí. «Discúlpeme», dijo con una voz suave pero pesada como el plomo. «¿Usted es la esposa del señor Octavio?» Manteniendo la calma,
Asentí ligeramente. Solo un pequeño gesto con la cabeza, sin sumisión ni prisa. En ese mismo instante, las cejas perfectamente arregladas de Teresa se fruncieron con fuerza. Un destello apareció en sus ojos, como si una llave oxidada acabara de encajar en la cerradura de un sótano prohibido. Antes de que pudiera hacer la siguiente pregunta, una figura con un vestido cubierto de perlas llegó apresuradamente como un torbellino. Al darse cuenta de que la madre de su prometido se estaba acercando a la zona oscura que ella acababa de declarar prohibida, Nuria se metió de inmediato entre nosotras con una sonrisa brillante y artificial. «¡Ay, señora Teresa!», exclamó Nuria, mientras tocaba ligeramente su brazo con una familiaridad exagerada. En realidad, casi no tiene ninguna relación con los negocios de nuestra familia. Nuria me lanzó una mirada rápida, una advertencia que brilló y desapareció. Desde que mi papá se enfermó, ella solo se queda en casa cocinando y cuidándolo. No conoce a nadie de nuestro círculo. Nuria pensó que unas cuantas palabras astutas bastaban para enterrarme otra vez, pero subestimó el instinto de una mujer que llevaba en la sangre un orgullo feroz. Teresa asintió levemente a Nuria con una sonrisa educada perfecta en los labios, pero sus ojos no se dejaron engañar en absoluto. Seguían clavados en mí, atravesando mi ropa sencilla y la etiqueta de mantenida que la querida hija de mi esposo acababa de pegarme. Satisfecha de haber apagado un posible peligro, Nuria se dio la vuelta y se alejó para seguir susurrando dulzuras a los inversionistas de otra mesa, dejándonos a los tres atrás. Teresa permaneció en silencio durante un instante. Luego, ignorando por completo la afirmación segura que Nuria había hecho antes, habló. Esta vez sin rodeos sociales. «Con permiso», dijo Teresa, pronunciando cada palabra con claridad y precisión. «Antes, usted trabajaba en el área de administración de bienes raíces o tecnología de operación de edificios». La pregunta acababa de caer y el espacio alrededor pareció congelarse. Los dos hombres de mediana edad de hace un momento, los mismos que estaban susurrando sobre un enorme sistema tecnológico en funcionamiento, giraron la cabeza de inmediato. Me miraron a mí, luego a Teresa, como si acabaran de escuchar la broma más extraña de la noche. Las palabras «tecnología inmobiliaria» y la imagen de una madrastra apagada simplemente no podían existir dentro del mismo concepto para ellos. Antes de que pudiera decir algo, un camarero pasó entre nosotros con una bandeja de copas de champaña, obligándome a dar un paso atrás para dejarle paso. Aproveché ese momento para quedarme en silencio. Pero Teresa no se rindió. Dio un paso hacia adelante, acortando la distancia, y habló con una voz baja pero clara, que resonaba como las campanas de una iglesia al caer la tarde. «Tengo la sensación de que ya la he visto en un lugar muy importante. Hace muchos años». Teresa miró a lo lejos, como si estuviera reproduciendo una vieja película proyectada en la pared del hotel. «Hace más de 10 años. En una cumbre en la capital, un lugar donde se reunieron cientos de los hombres más orgullosos del mundo empresarial. Ese día invitaron a una joven empresaria a subir al escenario para presentar un sistema inteligente de gestión de edificios. Los dos hombres a su lado empezaron a contener la respiración. Las copas de vino en sus manos dejaron de moverse. Cuando aquella mujer comenzó a hablar, contó Teresa lentamente, y su mirada volvió hacia mí, brillando con una mezcla de admiración y desconcierto. Todo el salón quedó en silencio. La presentación fue tan brillante que, cuando terminó, incluso los magnates más arrogantes se levantaron a aplaudir. Mucha gente hizo fila solo para entregarle su tarjeta de presentación, y recuerdo muy bien el rostro de la mujer que logró someter a todos ellos ese día. Entrecerró los ojos, observando cada rasgo de mi rostro marcado por el paso del tiempo. Las arrugas, la mirada tranquila, esa calma imposible de sacudir. «Qué extraño», murmuró Teresa, con una voz suave pero afilada como una espada recién desenvainada. Su rostro, su presencia, se parecen de una manera inquietante a la empresaria que estaba en ese escenario aquel año, la fundadora del imperio de tecnología inmobiliaria
del que casi todos los que se creen la élite en esta sala han oído hablar. La afirmación de Teresa cayó como una gota de mercurio sobre la superficie tranquila de un lago, pesada y venenosa para los prejuicios que esa sala acababa de colocar sobre mí. Los dos hombres de mediana edad de hace un momento, los que antes habían apartado la mirada con desprecio, ahora se giraron completamente hacia nosotros. La curiosidad había vencido al orgullo. Uno de ellos dio medio paso adelante, la copa de vino balanceándose en su mano como reflejo de la agitación en su mente. Teresa no les prestó atención y continuó tejiendo el cuadro del pasado con una voz tranquila pero firme. Era el Centro Nacional de Convenciones, dijo, como si estuviera mirando a través de mí para ver de nuevo aquel auditorio brillante de entonces. Una cumbre que reunió a cientos de viejos lobos del mundo inmobiliario y de la tecnología de gestión. Llegaron con la desconfianza habitual hacia cualquiera que subiera al escenario. Pero entonces apareció ella. Presentó un sistema central inteligente, una red neuronal artificial capaz de coordinar y operar cientos de enormes complejos inmobiliarios al mismo tiempo, con un margen de error igual a 0. Después de ese día, muchas grandes corporaciones se volvieron locas tratando de conseguir esa tecnología. El hombre de mediana edad que se había acercado dejó escapar una exclamación, con los ojos muy abiertos. «Dios mío, ya lo recuerdo, nuestra empresa también estuvo allí ese año». La junta directiva pasó varias noches sin dormir discutiendo la posibilidad de colaborar con ese sistema de gestión. Una visión adelantada a su tiempo. Aquellas palabras de admiración resonaron, agudas y punzantes para una sola persona en toda la sala. Desde el otro lado del salón, el vestido con perlas de Nuria se deslizó rápidamente entre la multitud, como una serpiente blanca que corre a defender su territorio. Al ver que la conversación estaba elogiando a la misma persona que ella acababa de humillar, su rostro se tensó con incomodidad. «¡Qué ridículo!», dijo Nuria, forzando una sonrisa brillante para ocultar su nerviosismo mientras se interponía entre Teresa y yo. «Querida señora Teresa, su imaginación es muy rica, pero estoy segura de que ha cometido un grave error. La mujer que está frente a usted no es más que mi madrastra. Durante todos estos años, su mundo se ha limitado a empujar esa silla de ruedas y moverse dentro de las 4 paredes de la casa. Nunca ha dirigido nada, mucho menos algo relacionado con tecnología o bienes raíces». El ambiente se volvió sofocante en un instante. Las palabras de Nuria eran afiladas, groseras y llenas de ataque. Sin embargo, Teresa no retrocedió ni mostró el menor interés en discutir con una niña que pataleaba. Simplemente esbozó una leve sonrisa, una sonrisa de compasión hacia alguien ignorante. «Mi memoria no me traiciona, Nuria», respondió Teresa, con el tono agudo de una verdadera dama poderosa, «porque jamás olvidaré ese momento». Cuando terminó la presentación, los magnates más arrogantes de este país se pusieron de pie al mismo tiempo, aplaudieron con fuerza y formaron una larga fila solo para tener el honor de entregarle sus tarjetas de presentación a aquella joven empresaria. «¿De qué empresa está hablando, Teresa?». Una voz grave y autoritaria sonó desde atrás. Un magnate de edad avanzada, que parecía ser el árbitro del mundo empresarial esa noche, se acercó lentamente. La conversación había captado su atención. Teresa se volvió hacia el anciano y asintió con respeto. «Es el núcleo del mayor grupo que administra sistemas inmobiliarios de todo el país hoy en día. Señor, quien lo fundó no fue un hombre con traje hecho a medida, sino una mujer con una visión muy por encima de cualquier mente en esta sala». Nuria soltó una carcajada, una risa fuerte, estridente y completamente falsa. Agitó su copa de champaña y me lanzó una mirada llena de burla absoluta. «Dios mío, ¿qué están haciendo todos? Qué divertido que estén usando grandes leyendas empresariales para compararlas con una mujer que solo sabe rondar la cocina. Ni siquiera sabe ponerse un vestido de gala como es debido. ¿Cómo podría ser la fundadora de un imperio?». Pero la risa de Nuria cayó en un silencio vacío. Algunos invitados de la alta sociedad que estaban alrededor
comenzaron a fruncir el ceño. No eran tontos. La élite puede ser superficial, pero tiene un instinto agudo como el de un leopardo. Al ver mi quietud, una quietud dura como estalactita, completamente ajena al miedo o la vergüenza de alguien dependiente, empezaron a darse cuenta de que la verdad tal vez no estaba en los insultos de aquella hijastra. Finalmente, ignorando por completo la ridícula risa de Nuria, Teresa se giró del todo para mirarme. Sus ojos ardían con determinación, decidida a abrir el último capítulo de este secreto. Sin rodeos ni vacilación, me miró directamente a los ojos y pronunció lentamente cada palabra. ¿Podría decirme cuál es su nombre completo? La pregunta de Teresa quedó suspendida en el aire, fría y precisa como la espada de un matador a punto de dar el golpe final. Las miradas de todos los que estaban alrededor de la mesa se congelaron de repente, esperando que yo moviera los labios. Pero antes de que pudiera hablar, Nuria se lanzó hacia adelante, sus tacones puntiagudos golpeando con irritación el suelo de mármol. Extendió el brazo, cortando el espacio entre Teresa y yo como si quisiera romper el hilo invisible que acababa de tensarse. Señora, siseó Nuria, intentando cubrir su pánico con una sonrisa forzada. ¿Qué importancia tiene un nombre en una fiesta de compromiso? Estamos desperdiciando el valioso tiempo de todos con una historia absurda. Teresa ni siquiera parpadeó, solo giró ligeramente la muñeca, y el anillo de diamantes en su dedo índice brilló bajo la luz del candelabro, señalándole a Nuria que guardara silencio con una elegancia tranquila, pero totalmente dominante. Solo es un pequeño detalle. Querida Nuria, sonrió Teresa, aunque sus ojos seguían clavados en mí. Pero es la última pieza de un recuerdo que no puedo ignorar. Miré de reojo el rostro de Nuria, que iba perdiendo color, y luego volví lentamente la mirada hacia Teresa. Sin alzar la voz, sin el más mínimo temblor, pronuncié cada sílaba con claridad y calma, de la misma forma en que alguna vez fijé contratos de adquisición de millones de euros. Casilda, Casilda Navarro. El nombre apenas salió de mis labios, y el espacio cayó de inmediato en un silencio absoluto. Teresa contuvo la respiración, dio medio paso atrás, con los labios entreabiertos como si le hubieran arrojado de repente un balde de agua helada desde la cima de una montaña. Las piezas sueltas y desgastadas en su mente finalmente encajaron en una imagen tan perfecta que resultaba inquietante. Casilda Navarro, murmuró de pronto un hombre que estaba cerca, frunciendo el ceño. Se acarició la barbilla, con la mirada perdida hurgando entre las cenizas de su memoria. Ese nombre. Leí un análisis en una de las revistas financieras más importantes hace muchos años. Había una empresaria legendaria con exactamente ese mismo nombre. Solo es una coincidencia. Nuria soltó una carcajada aguda, un sonido estridente y desesperado como uñas raspando el vidrio. En este país hay miles de personas llamadas Casilda. ¿De verdad piensan creer que la mujer que lleva esa ropa barata es un ícono de los negocios? Pero aquel hombre no prestó atención a su intento desesperado. Frunció más el ceño y afirmó: no, ese artículo hablaba de un imperio tecnológico, una empresa que gestiona los sistemas operativos centrales de muchos complejos inmobiliarios gigantes, y quien fundó toda esa base era precisamente una mujer. Para entonces, la respiración de Teresa parecía haberse calmado un poco, pero la emoción en su voz era imposible de ocultar. Así es, continuó, asintiendo hacia el hombre. Después de aquella conferencia, mi familia mandó investigar y leer decenas de informes financieros sobre su compañía. En su momento deseábamos aplicar ese sistema en nuestros complejos turísticos. Casilda Navarro no es solo un nombre. Es una marca que garantiza perfección. Los murmullos empezaron a estallar, extendiéndose rápido como fuego en pasto seco en pleno verano. Los invitados aristocráticos de las mesas cercanas comenzaron a acercarse con curiosidad hacia nosotros. Nuria cruzó los brazos, el pecho subiendo y bajando de rabia. «Ya basta», siseó entre dientes.
Están prestando demasiada atención a una historia absurda que no tiene nada que ver con mi fiesta. Pero justo cuando estaba a punto de dispersar a la gente con un gesto de la mano, un hombre de mediana edad, imponente, de la mesa de los grandes inversionistas, se acercó lentamente. Su voz sonó grave y pesada. «Conozco muy bien el nombre del grupo del que están hablando», dijo, agitando suavemente su copa de coñac, «porque incluso ahora todos los rascacielos que posee mi empresa siguen pagando millones de euros cada año para operar con su plataforma, un sistema que no tiene rival». Cuando ese magnate pronunció el nombre del grupo con evidente respeto, varios invitados más en el salón se quedaron inmóviles. Sus miradas se dirigieron hacia mí, ya no con sospecha ni desprecio. Era asombro formándose poco a poco. Sin embargo, continuó el hombre imponente, frunciendo levemente el ceño. Tuve la oportunidad de conocer al equipo directivo hace algunos años. Ellos dijeron que su brillante fundadora se había retirado detrás del escenario, que esa señora había dejado el puesto de dirección desde hacía mucho tiempo. Teresa se quedó inmóvil como una estatua. Su mirada se apartó lentamente del hombre imponente, pasó por el rostro pálido de Nuria y finalmente se detuvo en mí, donde yo seguía de pie con calma detrás de la silla de ruedas de Octavio. En el silencio del salón, donde solo se oía a lo lejos el sonido ahogado de un violonchelo, Teresa habló lentamente, palabra por palabra. Su voz no era fuerte, pero cortaba como una hoja afilada, atravesando los oídos de todos los presentes. Si mi memoria no me traiciona otra vez, esa fundadora dejó su trono de manera repentina hace unos 9 años. Tomó una profunda respiración, con la mirada posándose en las manos débiles de mi esposo apoyadas en el reposabrazos de la silla de ruedas, chasis. En el mismo momento en que el señor Octavio sufrió aquel problema de salud, las palabras de Teresa apenas habían terminado de caer cuando el ambiente alrededor de la mesa se volvió denso de repente, como si se hubiera solidificado en un bloque de cuarzo. Las miradas de los magnates y de las damas de alta sociedad se deslizaron rápidamente desde la silla de ruedas de Octavio, recorrieron las manos que descansaban en silencio sobre sus hombros, y finalmente se detuvieron en mi rostro. Un número que no podía ser una simple coincidencia. En sus ojos, la arrogante mirada inquisitiva de antes empezó a resquebrajarse, dando paso a otra cosa, una duda cargada de temor. «Es una locura». Nuria soltó una carcajada de repente. Su risa estalló, estridente y afilada como vidrio. Se echó hacia atrás el mechón de cabello perfectamente ondulado y dio un paso al frente, bloqueando la vista de todos. Una coincidencia ridícula. ¿De verdad intentan conectar a una legendaria empresaria con una mujer que ha pasado toda una década dando cucharadas de sopa y limpiando una cama de enfermo? ¡Qué imaginación tan patética! Pero nadie siguió aquella risa desesperada. El corpulento hombre de mediana edad frunció ligeramente el ceño, acariciándose la barbilla con aire pensativo. «Lo recuerdo perfectamente», dijo con su voz grave, aplastando el argumento de Nuria. «Ese año, nuestro grupo estuvo a punto de firmar un contrato estratégico con ellos. Pero justo en el último momento, la dirección envió un aviso urgente. Su gran fundadora se retiraba de todas las operaciones. Todo el mundo empresarial quedó conmocionado porque nadie entendía la razón. Clang, el sonido agudo del metal golpeando el suelo de mármol, rompió de golpe la tensión. Un joven camarero había dejado caer torpemente una cuchara de plata de la bandeja de bebidas. Ese pequeño disturbio se convirtió en el epicentro, atrayendo decenas de miradas desde las mesas cercanas. Bajo el resplandor de las lámparas de cristal, el círculo alrededor de nosotros se había convertido en el centro de atención de todo el salón. Aprovechando ese silencio mortal, Teresa dio otro paso al frente. Ni siquiera le importó el gesto molesto de Nuria. Aún recuerdo un detalle muy valioso de aquella presentación, dijo Teresa con voz lenta pero llena de autoridad. Aquella empresaria se plantó frente a cientos de viejos zorros del sector inmobiliario y declaró que su sistema podía gestionar cientos de enormes edificios al mismo tiempo
sin necesidad de contratar ni a un solo gerente adicional. Exactamente eso, exclamó otro invitado con aire de banquero desde atrás. Esa es precisamente la plataforma tecnológica que hoy domina los complejos comerciales más exclusivos. Nuria soltó el aire con fuerza. Su hermoso rostro ahora estaba deformado por la impotencia y la rabia. Lo repito una vez más. Todos están terriblemente equivocados. Esta mujer nunca ha dirigido absolutamente nada. Pero lo único que recibió su grito fue una indiferencia cruel. El corpulento hombre de mediana edad ni siquiera se molestó en discutir. Sacó su teléfono inteligente del bolsillo del saco y deslizó rápidamente los dedos por la pantalla. Apenas unos segundos después, encontró un artículo archivado sobre la historia de desarrollo de aquella empresa tecnológica. Se acercó y giró la pantalla hacia Teresa. Teresa se inclinó. Miró fijamente la pantalla brillante durante un largo momento. Los ojos agudos de aquella poderosa dama parpadearon suavemente, y luego levantó lentamente la cabeza. Su mirada se dirigió directamente hacia mí, cargada con el máximo respeto de alguien que acaba de encontrar la verdad. En ese mismo instante sentí la débil mano de Octavio sobre el reposabrazos de la silla de ruedas tensarse con fuerza. Sus nudillos se volvieron blancos. Aunque su cuerpo estaba devastado, el fuego del orgullo de un hombre de Tierra de Toros seguía ardiendo con fuerza en su pecho, sobre todo al presenciar el momento en que su esposa de toda la vida estaba a punto de recuperar la corona que ella misma había decidido quitarse. Teresa respiró profundamente. En medio de la sala lujosa que poco a poco caía en un silencio absoluto, habló con claridad, sin posibilidad de evasión. Señora Casilda, por favor respóndame delante de todos los presentes. ¿Es cierto que usted es la fundadora de ese imperio tecnológico inmobiliario? Apenas terminó la pregunta de Teresa, parpadeé suavemente, y una calma orgullosa y absoluta seguía reinando en mi rostro. Pero antes de que mi voz pudiera salir de mis labios, una figura irrumpió con agresividad, cortando la respiración de toda la sala. Esa era Nuria. Avanzó con pasos duros, empujándose con fuerza entre los magnates, y yo como una bestia salvaje defendiendo desesperadamente el último pedazo de un territorio vacío. Su caro vestido de gala rozaba con un sonido áspero, lleno de pánico. «Ya basta», siseó Nuria, levantando las manos como si intentara detener un tsunami a punto de caer. «Todo esto es un ridículo malentendido. La mujer que tienen delante no tiene nada que ver con ningún consorcio ni imperio. Solo es una ama de casa que vive pegada a las faldas de su marido. Por favor, no dejen que su imaginación se vaya demasiado lejos». Pero el imponente hombre de mediana edad ignoró por completo su débil forcejeo. No retrocedió, sino que levantó con decisión su teléfono, girando la brillante pantalla hacia las personas que los rodeaban. «Miren bien», dijo con voz ronca, con el orgullo de alguien que acaba de encontrar un tesoro. En este artículo hay una foto de archivo de hace más de 10 años, precisamente de aquella cumbre tecnológica. Varios invitados elegantes se inclinaron de inmediato para mirar. En la pantalla aparecía una foto panorámica que mostraba un escenario imponente. En el centro, bajo las intensas luces del reflector, estaba una empresaria con un traje gris perfectamente cortado. Estaba frente a una enorme pantalla de presentación, con un micrófono en una mano y la otra señalando el diagrama de un sistema de gestión de edificios inteligentes, dominando completamente al público con su presencia. Un caballero cercano dejó escapar un silbido entre dientes. Levantó la cabeza de golpe, sus ojos pasando de la pantalla del teléfono a mi rostro. Dios santo, esa línea de la mandíbula, esa mirada tan fría. Aunque ahora tenga las arrugas del tiempo, la mujer de esa foto se parece exactamente a la mujer que está junto a esa silla de ruedas. «Es solo una coincidencia», gritó Nuria, con la voz ya quebrada. Intentó apartar el teléfono con la mano, pero el hombre lo retiró rápidamente. «En Internet hay millones de fotos parecidas. Que el ángulo de la cara sea similar no demuestra nada. ¿Y qué hay de mi memoria, Nuria?
habló Teresa. La voz de la poderosa señora cortó el caos como una espada sobre el agua. Caminó rodeando a Nuria y se colocó frente a mí, con los ojos brillando con una admiración reprimida durante demasiado tiempo. Las caras pueden parecerse, pero la inteligencia no se puede copiar, dijo Teresa lentamente, cada palabra resonando. Después de aquella presentación impactante, yo no esperé como los demás. Fui directamente al vestíbulo del centro de conferencias y pedí hablar con ella a solas durante 15 minutos. Le hice las preguntas más difíciles sobre cómo integrar ese sistema en la cadena de hoteles de vacaciones de mi familia. Tomó aire y miró a los invitados que escuchaban en silencio. Y esa mujer me explicó todo. Cada línea de código del sistema, cada riesgo financiero, cada forma de optimizar las ganancias, esa agudeza, me la llevaré conmigo hasta la tumba. En ese momento, otro invitado que había estado escuchando desde el borde del grupo se abrió paso lentamente entre la multitud. Era una figura conocida en el mundo financiero, con una copa de champaña en la mano que ni siquiera había tocado. Si estamos hablando de Casilda Navarro, dijo el hombre, inclinando la cabeza hacia mí con un respeto que antes nadie había mostrado hacia la supuesta mantenida. Entonces mi empresa también ha trabajado con el consorcio de ella. Tal vez todos aquí están olvidando un detalle decisivo. Miró alrededor con una media sonrisa cargada de significado. Es cierto que la fundadora se retiró de la escena hace mucho tiempo, pero nunca vendió su imperio. Casi todas las enormes acciones que siguen generando ganancias de ese consorcio todavía están completamente en sus manos. Su nombre, Casilda Navarro, sigue apareciendo como la mayor accionista en todos los informes financieros anuales. Esas palabras derrumbaron por completo el último muro de prejuicios que quedaba en la sala. Los murmullos se apagaron de golpe. Decenas de miradas que antes se clavaban en mí con sorpresa, ahora estaban llenas de un respeto casi temeroso. Frente a ellos estaba una mujer que poseía una fortuna capaz de comprar a la mitad de las personas presentes en esa habitación. Nuria se quedó paralizada, con los labios rojos temblándole sin control. Toda la obra de humillación que había preparado con tanto cuidado se desmoronó como un montón de ladrillos rotos. Pero el orgullo venenoso que corría por su sangre no le permitía rendirse. Acorralada, Nuria abrió los ojos con furia, golpeó con fuerza el tacón contra el suelo y gritó con la voz aguda de alguien que estaba perdiendo la razón. Aunque todas esas historias basura fueran verdad, aunque ella hubiera sido alguien en el pasado, eso no cambia la verdad desnuda del presente, que durante todos estos años se ha escondido en nuestra casa y ha vivido completamente del dinero de mi padre. El grito de Nuria se rompió en el aire y rebotó en el techo abovedado cubierto de pan de oro del salón, dejando un silencio inquietante. Su pecho subía y bajaba con violencia, y sus ojos abiertos de par en par mostraban la desesperación de alguien que intenta sostener una cortina de escenario ya hecha pedazos. Pero en lugar de asentimientos o sonrisas de desprecio como al inicio de la fiesta, lo único que recibió fueron miradas llenas de duda. Los invitados de la alta sociedad empezaron a intercambiar miradas cargadas de significado. En el mundo de quienes veneran el poder y el dinero, el insulto de vivir a costa de otros que lanzó Nuria acababa de convertirse en la broma más ridícula de la noche, porque apenas unos minutos antes habían escuchado una verdad completamente distinta. El hombre de mediana edad con presencia imponente bajó lentamente su teléfono y su mirada hacia Nuria no ocultaba la lástima. Alisó con calma su chaqueta y habló con una voz grave que aplastó el último intento de discusión de la joven. Señorita Nuria, me temo que su concepto de depender de alguien tiene un pequeño error básico. Según los informes financieros públicos que acabo de revisar, la fundadora de ese imperio tecnológico no solo conservó acciones, sino el control absoluto de la empresa. El valor de mercado del grupo ahora mismo, debo decir que supera por mucho la suma total de varias empresas que están presentes en esta misma sala. El nombre de esa compañía tecnológica que gestionaba bienes raíces ya era un monstruo gigantesco. Todo un ecosistema en el que cualquier jugador importante de las grandes ciudades soñaba con entrar.
El hecho de que la persona que sostenía las riendas de ese monstruo estuviera allí mismo, frente a todos, vestida con un sencillo vestido oscuro, hizo que el ambiente se volviera más intenso que cualquier botella de champán caro. Nuria apretó los labios hasta que le sangraron. Intentó forzar una sonrisa, pero su rostro ya estaba rígido. «¿Qué demonios están haciendo ustedes?», gritó, perdiendo por completo la elegancia de una novia de alta sociedad. «Esta es una fiesta de compromiso, no una reunión de junta directiva. Las historias de acciones y empresas del pasado no tienen nada que ver con esta noche. Tal vez no tengan nada que ver con usted, señorita». Una voz tranquila, madura pero con un peso enorme, sonó desde una mesa al fondo. Era un anciano multimillonario de cabello completamente blanco que caminaba lentamente apoyado en un bastón con incrustaciones de marfil. La multitud se abrió automáticamente para dejarlo pasar. Un gesto de respeto absoluto hacia una figura legendaria del mundo financiero, pero sí tiene que ver con el honor de alguien que creó las reglas de nuestro juego, dijo el anciano, deteniéndose a unos pasos de mí. Inclinó ligeramente la cabeza en señal de saludo hacia mí y luego miró a la multitud. Hace algunos años asistí a la firma de una alianza entre esa empresa tecnológica y una cadena de megacentros comerciales. En la cena de aquel día, las personas que ahora dirigen la compañía hablaron de su fundadora con una admiración absoluta. Dijeron que, aunque la señora ya se había retirado, fue ella quien forjó la espada más afilada y puso los cimientos de todo lo que hoy poseen, una leyenda viva que nunca será olvidada. Esos elogios cayeron como martillazos directos sobre la máscara arrogante de Nuria. Las miradas de decenas de personas que ahora se clavaban en mí ya no eran la curiosidad ni el escrutinio del principio, eran miradas afiladas, llenas de sorpresa y de un deseo intenso de escuchar la confirmación salir de mi propia boca. «No le crean», gritó Nuria, apretando los puños. «Aunque esas historias absurdas fueran verdad, esa mujer fue expulsada del mundo de los negocios hace décadas. Ahora solo es un fantasma que vive vagando en la casa de mi padre». Justo en el instante en que la insolencia de Nuria alcanzó su punto máximo, sentí una fuerte sacudida en la silla de ruedas. Octavio estaba golpeando suavemente con sus dedos torcidos el apoyabrazos de cuero. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su pecho delgado subía y bajaba con esfuerzo. Abrió la boca, queriendo decir algo para defender a su esposa, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta y solo salieron sonidos roncos y ahogados. La impotencia de un viejo león atrapado en un cuerpo enfermo me apretó el corazón. Pero enseguida puse mi mano sobre la suya y la acaricié con suavidad para calmar el fuego de su rabia. «Tranquilízate, amor mío». Ese fue el mensaje que le transmití con un silencioso apretón de manos. Ese pequeño gesto no escapó a los ojos de Teresa. Aquella mujer poderosa parecía haber empezado a ver el cuadro completo. Ignoró por completo los gritos estridentes de Nuria y dio un paso hacia mí. Sus ojos brillaron con una luz aguda, presionando pero llena de comprensión. «Señora Casilda», dijo Teresa con voz firme, pronunciando cada palabra con calma, mientras unía dos momentos decisivos del pasado. ¿Será que la razón por la que usted abandonó esa posición de poder absoluto, la razón por la que desapareció de repente del mundo empresarial, fue la grave enfermedad del señor Octavio? Levanté la cabeza y mi mirada se encontró directamente con la de Teresa. Antes de que pudiera responder, un invitado que trabajaba en banca de inversión desde el fondo del grupo asintió y habló. «Si la mujer que tenemos frente a nosotros es realmente la mente brillante que fundó ese imperio», dijo el banquero acariciándose la barbilla mientras analizaba la situación con total admiración, entonces su salida del puesto de directora ejecutiva nunca fue una expulsión. Fue simplemente una jugada estratégica para retirarse de la gestión directa, dejar el escenario a los empleados y proteger su enorme fortuna desde detrás del telón, o para proteger algo todavía más importante. De pronto, todo el salón quedó sumido en un silencio inquietante.
Solo se oía la música suave de jazz en una esquina de la sala, que irónicamente parecía un requiem para el orgullo falso de la familia de Nuria. Muchos de los hombres poderosos presentes empezaban a darse cuenta de una verdad amarga. La mujer de la que todos se habían burlado, la misma a la que habían llamado parásita durante toda la noche, era en realidad alguien que sostenía en sus manos un poder capaz de aplastar las ambiciones de cualquiera de ellos. Ese silencio inquietante solo se rompió cuando el hombre corpulento de mediana edad aclaró la garganta y deslizó un dedo más sobre la pantalla de su teléfono que todavía reflejaba la luz fría de la verdad. Exactamente como acaba de decir este caballero. Continuó leyendo, su tono pasando de la sorpresa a un respeto evidente. El artículo lo explica claramente. Hace 9 años, la fundadora dejó el puesto de directora ejecutiva, pero nunca soltó el cetro. Conservó la participación de control absoluto. Un gran fantasma moviendo los hilos de todo un imperio desde detrás del telón. Un murmullo se levantó como un panal al que acaban de lanzarle una piedra. Varias cabezas asentían con respeto. Cualquiera que llevara sangre de comerciante en ese salón entendía perfectamente el poder supremo de una participación de control dentro de un conglomerado tecnológico central. Aplastaba sin esfuerzo todo el brillo superficial de quienes solo sabían presumir en una mesa de banquete. Basura. Todo eso es basura de Internet. Estalló Nuria, avanzando como una polilla ciega hacia la luz. La mano adornada con uñas postizas perfectamente hechas cortó el aire con violencia. Son solo palabras sin valor. ¿De verdad van a tomar un artículo cualquiera como prueba para idolatrar a esa mujer que está vestida con harapos? Ni siquiera sabría distinguir entre un vino Bordeaux y un Burgundy. No necesito ningún artículo, Nuria. Teresa habló con una voz fría y tajante, como si estuviera dictando una sentencia. Caminó alrededor de Nuria, ignorando por completo a su hijastra que casi estaba perdiendo el control, y concentró toda su atención afilada en mí. La he visto con mis propios ojos, y recuerdo perfectamente una promesa que se dijo en voz alta, continuó Teresa, con la mirada perdida recordando aquel día brillante, cuando bajó del escenario, frente a decenas de micrófonos de la prensa. Esa empresaria sonrió y declaró, no solo vendemos un software para administrar edificios, vamos a redefinir y cambiar para siempre la manera en que funciona toda esta industria inmobiliaria. Y Dios mío, lo logró, exclamó un invitado cercano, apretando su copa de vino con los ojos muy abiertos. Su sistema ahora es el corazón que hace latir todos los complejos comerciales más importantes. Una profecía que se volvió realidad. El rostro de Nuria pasó de blanco pálido a un gris enfermizo. Se mordió el labio hasta hacerlo sangrar, respirando con dificultad mientras miraba a su alrededor. Los invitados poderosos que había invitado con tanto esfuerzo para presenciar su espectáculo de humillación, ahora se acomodaban naturalmente formando un círculo de admiración a mi alrededor. Su lujosa fiesta de compromiso había sido completamente arrebatada y convertida en un escenario para honrar precisamente a la persona que más odiaba. En medio del caos de elogios, un hombre de expresión seria, un veterano inversionista de capital de riesgo, salió del grupo, se acercó a la silla de ruedas, inclinó la cabeza con respeto y me miró directamente a los ojos para hacer la pregunta que todos estaban gritando en silencio. Señora Casilda, dudó un instante, frunciendo el ceño incapaz de entenderlo. Si usted realmente es la mujer poderosa que creó ese gran imperio, si posee una fortuna capaz de sacudir todo el mercado, entonces, ¿por qué? ¿Por qué durante 9 años desapareció completamente del mundo de los negocios? ¿Por qué eligió enterrar su nombre en una casa pequeña y permitir que esta noche tenga que soportar la humillación de personas que no le llegan ni a los talones? Esa pregunta fue como una espada que rasgó el último velo de secreto. Pasé mi mirada tranquila por todo el salón. Cientos de personas contenían la respiración esperando. Las luces de cristal reflejaban una curiosidad
y un deseo casi insoportables. En ese instante, la mano delgada de Octavio se deslizó suavemente desde el apoyabrazos de la silla de ruedas y cubrió el dorso de mi mano. Apretó con suavidad. Un calor familiar recorrió mi brazo. Aunque no podía hablar, la mirada orgullosa y llena de amor en sus ojos lo decía todo. Ya es hora, Casilda. Diles qué fue lo que elegiste. Me enderecé. El silencio en la sala se volvió espeso. El viento de la noche desde el balcón movía las cortinas de terciopelo púrpura, pero nadie prestaba atención. Todos solo me miraban a mí. En un rincón del escenario, Nuria seguía allí con los brazos cruzados, los labios rojos curvados, en una sonrisa desafiante y obstinada. Seguía convencida de que, por glorioso que hubiera sido mi pasado, la verdad sobre mi supuesta retirada cobarde no podría salvar el honor que había sido pisoteado esta noche. Pero estaba equivocada. Este juego ya había llegado a su final. El apretón nostálgico de Octavio sobre el dorso de mi mano fue el puente que unió el pasado con el presente. Borró la sonrisa arrogante que todavía quedaba en los labios de Nuria y la convirtió en un fondo borroso frente a la verdad que estaba a punto de revelarse. Lentamente retiré mi mano del agarre de mi esposo, no para alejarme de él, sino para acomodar con respeto el pliegue de su saco sobre el hombro. Luego levanté la cabeza. Entre cientos de miradas que contenían la respiración esperando una confirmación, pasé mi mirada tranquila por los magnates, por la señora Teresa que estaba con los brazos cruzados sobre el pecho, y finalmente me detuve en el inversionista de capital de riesgo que acababa de hacer la pregunta. Sí, dije, mi voz no fue alta, pero sonó clara y firme, rebotando contra las paredes cubiertas de pan de oro del salón. Hace 9 años, yo fui quien dejó el puesto de directora ejecutiva del Grupo Tecnológico de Gestión Inmobiliaria que ustedes acaban de mencionar. Se escuchó una oleada de silbidos y respiraciones contenidas. Algunos invitados se quedaron con el pecho tenso. Varias señoras se llevaron la mano a la boca. No estaban sorprendidos por mi confirmación, sino por la calma casi helada de alguien que acababa de admitir ser la dueña de un gran trono, justo después de haber sido pisoteada como si fuera una mendiga. Pero no hubo ninguna expulsión ni adquisición. Continué, con un ritmo lento, como si contara un viejo cuento triste de Andalucía. Ese mismo año, apenas un año después de que Octavio y yo hiciéramos nuestros votos ante Dios, una mañana tan normal como cualquier otra, mi esposo cayó al suelo de repente. Hice una pausa. De inmediato, todas las miradas del salón se dirigieron hacia la silla de ruedas. Sufrió un derrame cerebral muy grave, dije en voz más baja, con una tristeza que el tiempo ya había suavizado. Ese día, Octavio fue llevado de urgencia al quirófano entre la vida y la muerte. Yo me quedé en el pasillo del hospital durante 24 horas seguidas, y cuando la puerta del quirófano se abrió, el jefe de médicos me miró, negó con la cabeza y me dijo que el hombre orgulloso que era mi esposo tal vez nunca volvería a caminar por sí mismo. El silencio fue tan profundo que se podía escuchar cómo un cubo de hielo se derretía lentamente y chocaba contra el borde de una copa en una mesa a unos 10 metros. Los invitados arrogantes que antes se habían unido a las burlas de Nuria empezaron a bajar la mirada. Estaban juntando las piezas de la verdad, y lo que encontraban era una vergüenza enorme. Ese año, mi grupo estaba en la cima de su crecimiento, dije con firmeza, sin ocultar el orgullo por el imperio que había construido. Había muchos proyectos enormes esperando mi firma. Los miembros del consejo fueron hasta el hospital para rogarme que siguiera al mando. Pero entendí una verdad cruel. Si yo seguía viviendo entre vuelos de primera clase, reuniones tensas y fusiones de millones de euros, mi trono brillaría más que nunca. Pero a cambio, el hombre que acababa de convertirse en mi esposo tendría que enfrentar la oscuridad y la soledad más profunda durante el resto de su vida. Me giré hacia Octavio. Sus ojos, enrojecidos, estaban llenos de lágrimas. Por eso tomé una decisión, dije, volviendo a mirar a la multitud. Reuní al consejo.
Entregué toda la gestión diaria a los mejores. Dejé el puesto de directora ejecutiva y me quedé solo con la participación de control. Dejé la gloria fuera de la puerta y elegí entrar en esta casa, para darle sopa cucharada por cucharada, para masajear los músculos que se iban debilitando y para hacer las piernas del hombre que amo. Una lágrima corrió por la mejilla perfectamente maquillada de Teresa. Aquella mujer poderosa dio medio paso hacia adelante, con los labios temblando. Usted renunció a todo un cielo, solo para convertirse en la sombra de alguien. Casilda, susurró con la voz quebrada por la admiración. Nunca imaginé que la mujer que una vez hizo que miles de empresarios se pusieran de pie para aplaudir, pudiera dejar todo con tanta calma y tanta fuerza. Los invitados que al principio de la fiesta habían lanzado comentarios sarcásticos, ahora evitaban mi mirada. Sentían vergüenza por haber medido el valor de una persona por vestidos de gala y acusaciones baratas. Y Nuria, la brillante hija de mi esposo, con su vestido lleno de perlas, ahora estaba completamente paralizada. Todo el guión perfecto sobre una madrastra mantenida que ella había tejido con tanto cuidado frente a cientos de invitados se había hecho pedazos y se había convertido en cenizas. Sus labios se movían sin parar, pero no lograba emitir ni una sola palabra. No podía discutir una verdad demasiado grande, ni soportar las miradas frías de los magnates que ahora la veían como una ingrata sin dignidad. En ese mismo instante, la silla de ruedas volvió a temblar. Esta vez, con más fuerza, Octavio reunió el último resto de energía que le quedaba y tensó el pecho. Clavó sus dedos torcidos con fuerza en el apoyabrazos y levantó bruscamente la cabeza para mirar directamente a la hija que llevaba su propia sangre. La severidad y la furia de un patriarca despertaron en él, imponiéndose incluso sobre su cuerpo enfermo. Era ronca, entrecortada, áspera como el sonido de trozos de madera rozándose entre sí, pero tenía una fuerza que atravesó todo el salón. Nadie se atrevió a respirar. Ella no es solo mi esposa, logró decir Octavio con esfuerzo, empujando cada palabra con toda la energía que le quedaba, mientras sus ojos ardían con una intensidad feroz. Ella es la mujer que renunció a todo el mundo para quedarse a mi lado. Las palabras difíciles de Octavio fueron como un último golpe de gracia que destrozó por completo el último resto de orgullo que le quedaba a Nuria. Ella dio un paso atrás, tambaleándose, con el rostro pálido como el de un cadáver. Sabía que, desde esta misma noche, ante los ojos de la alta sociedad presente, ya no sería vista como una señorita respetable, sino como una persona superficial, mezquina y cruel. Yo apoyé suavemente la mano sobre el hombro de Octavio, que temblaba por el agotamiento, y le ofrecí una sonrisa tranquila para calmarlo. Luego, miré una última vez alrededor del elegante salón. Durante 9 años, dije con voz serena, cerrando la sonata de esta noche, no he lamentado ni un solo segundo la decisión que tomé, porque, señoras y señores, el mayor éxito de mi vida no es haber construido sistemas tecnológicos, ni rascacielos, ni contratos de adquisición sin alma. El mayor éxito de mi vida es el hombre que sigue sosteniendo mi mano en este momento. La fiesta de compromiso tuvo que continuar al final, porque la alta sociedad nunca permite que una ceremonia se cancele a la mitad. La música volvió a sonar, pero el ambiente había cambiado por completo. Aquellos que antes se habían burlado de mí ahora pasaban con timidez a mi lado, inclinando ligeramente la cabeza con un respeto profundo. Susurraban entre ellos, ya no sobre proyectos inmobiliarios, sino sobre una leyenda viva que estaba de pie entre ellos. Nuria, la misma que con arrogancia me había empujado al patíbulo de la humillación al inicio de la noche, ahora se había convertido en un fantasma silencioso. Permanecía en un rincón del salón, sin atreverse a levantar la mirada hacia nadie, completamente hundida en el mismo veneno que ella misma había derramado. Y yo seguía allí, sencilla con mi vestido oscuro, las manos tranquilas apoyadas sobre la silla de ruedas de mi esposo.
exactamente como he vivido durante estos 9 años. Porque en la vida hay valores supremos que no necesitan gritar para demostrarse ante nadie, excepto ante la persona que realmente está a tu lado. Si ustedes estuvieran en su lugar, ¿habrían actuado de otra manera o habrían ido aún más lejos? Los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. De verdad leo cada comentario, porque cada historia se construye a partir de sus emociones y reflexiones. Si esta historia les hizo cuestionarse algo, si les recordó a alguien o si les dio la fuerza para poner límites, denle me gusta, compártanla con quien necesite escuchar esto hoy y suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias. Nos vemos en el siguiente episodio. Somos Antes del Silencio y usamos las historias para acompañarlos a lo largo de los años para encontrar juntos la paz y la fuerza del alma.